Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es Jueves Santo, dentro de la Semana Santa, y hoy celebramos leeremos las lecturas de la misa vespertina de la Cena del Señor, o sea, la última cena. Aquí, para nosotros católicos, pues tenemos la institución de la Eucaristía. También hay otros elementos que son partes de esta celebración, como el lavatorio, que es lo que se nos describe en el Evangelio de hoy que viene de Juan, donde en realidad nos habla muy poco acerca de la institución de la Eucaristía. Es el trasfondo, pero Juan se concentra en el sentido de la Eucaristía, que es el amor manifestado o expresado en el servicio. Ya diré un poco más acerca de esto cuando lleguemos al Evangelio. La primera lectura de hoy viene del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 1 al 8 y 11 al 14. En aquellos días el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el principio de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 115 y el responsorio es: gracias, Señor, por tu sangre que nos salva. Gracias, Señor, por tu sangre que nos salva. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava.
Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos salva. La segunda lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto. Volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, de este día Jueves Santo, y estamos leyendo las lecturas de la misa vespertina de la Cena del Señor. En esta primera lectura del libro del Éxodo tenemos la institución de la Pascua judía. Aquí se nos narra cómo el Señor da la prescripción de esta cena, que pasa a ser símbolo de la salvación del pueblo de Israel que se encuentra esclavo en
Egipto. Y la Pascua pues marca con este sacrificio del cordero, que con la sangre del cual marcan el dintel y los postes de las puertas de las casas donde se comerá el cordero asado, los lugares que el Señor pasará por alto. Esto es lo que significa la palabra Pascua, pasar por alto o pasar de largo, cuando el ángel destructor del Señor pasará matando a todo primogénito dentro de Egipto. Así que esta es la lectura que nos describe la fundación de la gran Pascua judía, que es la festividad, la celebración más antigua que se tiene dentro de la comunidad judía aún hasta hoy. Y es en esta celebración de la Pascua judía en la cual está fundada nuestra celebración de la Eucaristía. Si no entendemos los símbolos y también los elementos que son parte de esta Pascua judía, pues tampoco vamos a entender el significado de la Eucaristía para nosotros. Porque nosotros como cristianos, al celebrar la Pascua, pues nos estamos adoptando, estamos haciendo nuestra este acto de liberación del Señor, que también al celebrarlo y al revivirlo, nos hacemos participantes activos en este acto de redención en nuestro tiempo, en nuestra historia, en mi situación personal como comunitaria o colectiva, ya sea en la familia o dentro de la comunidad. Esta celebración no es simplemente no es un recordar, es un revivir ese acto de redención, de liberación por parte de Dios, que constantemente viene a nosotros para llamarnos a la vida, y para poder vivir esta experiencia de ser rescatados, liberados, para poder así vivir en libertad como hijos e hijas de Dios, tenemos que reconocer de qué es de lo que el Señor nos libra, nos salva, para después darnos esta libertad para poderlo escoger, para poderle decir: sí, Señor, me las juego contigo. Dice la lectura de hoy: en aquellos días el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad de cada cual puede comer. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Así que aquí están los principios de esta celebración de la gran Pascua judía: el sacrificio, la ofrenda de un cordero perfecto, sin mancha. Ahora vienen a describir cómo se tiene que hacer la preparación de este cordero, y después el marcar los dinteles y los postes de las puertas donde se llevará a cabo esta celebración de asar el cordero, consumirlo, y también estando preparados, listos para salir en cualquier momento, ¿no? Este es un significado muy interesante que como católicos no lo entendemos. Dice: lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolarán al atardecer. Aquí hay que hacer un comentario. Dice, aquí esta cena, noten que no se hace referencia a ningún tipo de sacerdote. Esta celebración es celebrada dentro del hogar, y es la familia, y particularmente los papás o los jefes de la familia, los que llevaban a cabo esta celebración. El rito de inmolar al cordero era responsabilidad de cada familia y era un acto de fe y obediencia. Parece que el sacrificio se hacía a la puerta de la casa y con un hisopo empapado en la sangre del cordero que se sacrificaba, untaban
el dintel y los postes de las puertas de las casas en donde se comería el cordero asado. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Aquí son 3 elementos que forman parte de esta cena de Pascua: el cordero, el pan sin levadura y hierbas amargas. Y cada uno de estos tiene su significado. Ahora les compartiré un poco acerca de lo que significa cada uno de estos 3 elementos. La sangre simbolizaba la vida misma. Esto lo tenemos en el libro de Génesis y Levíticos. La plaga que iba a venir era la muerte misma, la cual amenazaba también a Israel por medio de la sangre del cordero, símbolo de la vida, puesta sobre los postes y los dinteles, las entradas a las casas. Dios prohibió la entrada del destructor, del ángel de destrucción que Dios iba a mandar para matar a todo primogénito dentro de Israel. Para Israel, tanto como para los países vecinos, la entrada de la casa se consideraba un lugar sagrado, y por lo que buscaban medios para evitar la entrada de espíritus malignos. En muchas culturas, aún hoy en día, esto es parte de la tradición cultural, que cuando uno entra a una casa, pues lleva a cabo ritos de purificación antes de entrar a la casa, o por ejemplo de quitarse los zapatos y ponerse sandalias que se usan solamente dentro de la casa, o de lavarse las manos hasta los codos, lo cual es una práctica que aún se lleva a cabo entre judíos y musulmanes, porque el hogar es lugar sagrado, y la puerta de entrada al hogar, pues, es la puerta que separa el mundo de fuera al mundo de dentro, que es lugar sagrado. Algo que podríamos nosotros también hoy en día apreciar, para que en el ir y venir de nuestras vidas, pues, distingamos el sentido de la santidad que debe de ser nuestro hogar, y cómo adornarlo con nuestro comportamiento, respeto y forma de vivir como individuos y como familia. Así que la gracia divina se ve en la sangre, el don de la vida del Cordero. Y todavía es así para el creyente. Por medio de la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, se impide la entrada de la muerte espiritual para poder participar en la vida eterna que Dios nos da en Jesucristo. Dice, ahora hubo 3 elementos en la comida de la Pascua, que ya se mencionó en la lectura: la carne asada al fuego, panes sin levadura y hierbas amargas. Después de inmolar y limpiar el cordero, fue asado al fuego, con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Esto lo dice en el versículo número 9. Al comerlo era un acto de identificación con el animal sacrificado. Llegaba a ser parte de la vida del participante. Debían comerlo todo o quemar en el fuego lo que quedara. Al ser dedicado al Señor, el cordero participaba de santidad, y lo santificado nunca debía ser profanado, ya sea no consumido, por eso tenía que ser quemado, o si era despreciado, pues era despreciar lo que Dios mismo había santificado y nos ofrecía. Por eso en la Sagrada Eucaristía tenemos esa delicadeza, esa sensibilidad de honrar y respetar cualquier partícula de la Eucaristía, ¿no? Ahora, no podemos ser perfeccionistas de tener ese cuidado de cualquier partícula minúscula, ¿no? Pero sí tener la sensibilidad y respeto de honrar la dignidad de lo que estamos recibiendo, de la santidad que estamos recibiendo para nosotros en la Sagrada Eucaristía. Así que el principio de consumir este cordero asado se aplicaba tanto al animal sacrificado al Señor como a las personas que se identificaban con él en su comunidad de fe. El cordero debía ser preparado lo más rápidamente posible. No debía ser comido crudo ni pasado por agua.
¿Por qué? Pues los dos métodos tomarían demasiado tiempo. Debían comerlo apresuradamente para salir inmediatamente. Este es un detalle muy importante, puesto que en esa noche, después de consumir el cordero asado, el pueblo de Dios iba a salir, iba a ser sacado por la mano de Dios de la esclavitud de Egipto. Por eso, esta cena se hacía en una actitud de preparación para salir ya, ¿no? Con sandalias puestas, con el cinturón puesto, con el bastón en la mano y comiendo de pie y comiendo deprisa, puesto que ya el Señor está por salvarnos, por liberarnos, ¿no? Así que este sentido de urgencia de la Pascua es un detalle muy interesante. Para salir inmediatamente, el pueblo de Dios debía ser un pueblo peregrino, preparado siempre para marchar en cualquier momento. Y esta debe de ser la actitud de todo cristiano. O sea, una persona, un pueblo, una familia en actitud de peregrino, que nuestra verdadera ciudadanía está con Dios. Y mientras tanto, aquí donde Dios nos ha plantado, pues hemos de peregrinar en cierta manera con equipaje ligero, ¿no? Porque a veces cuando hemos acumulado tanto, a veces el equipaje nos detiene y nos priva de poder decidir y de poder optar en situaciones en las cuales tenemos que dejar atrás, tenemos que dejar a un lado aquellas pertenencias, aquellas acumulaciones que nos privan de vivir en la libertad de Dios. Y cuando nos hemos apegado, cuando nos hemos rodeado de tantas posesiones que les hemos dado un valor que nos duele deshacernos o despegarnos de ellos, pues entonces se convierten en cadenas, se convierten en obstáculos que nos privan de responder a la gracia de Dios para seguirlo a donde Dios nos llame. Ahora viene el resto del pan y de las hierbas amargas. Dice, por razón de la prisa, el pan debían ser sin fermentar, o sea, sin levadura, y de fácil preparación, porque todo esto es una cena que tiene una cierta urgencia, tanto de preparación como de consumir. Y por eso el pan tiene que ser sin levadura, porque es fácil de preparar. Porque cuando se le añade levadura, pues tiene que uno esperar a que la levadura fermente la masa. Y esto es una cena de urgencia. Más tarde, la levadura va a adquirir un sentido negativo, un sentido de impureza, ¿no? Esto lo tenemos en los evangelios también, cuando Jesús habla de la levadura de los fariseos. Si el pan será símbolo de la aflicción sufrida en Egipto. Las hierbas amargas, aquí entre las hierbas amargas, también representan la vida amarga que pasaron, o sea, la experiencia de la esclavitud en Egipto. Más tarde, en la historia de Israel, se identificaron 5 hierbas que podían ser usadas para cumplir el requisito de guardar siempre la Pascua: menta, serpentaria, lechuga, achicoria y diente de león. Son las 5 hierbas amargas que pueden ser parte de la celebración de la Gran Pascua. Así que con esta esperanza y un sentir de urgencia, la comunidad y la familia reunida en casa, cada casa debían de comer con las sandalias puestas y el bastón en la mano y los cintos ceñidos. Así es, todo esto hace referencia al sentido de urgencia de que somos un pueblo peregrino. Siempre hemos de estar dispuestos a caminar y a ir a donde Dios nos llama, de que nada se convierta en obstáculo, particularmente nuestras posesiones y aquellos que hemos dotado de suma importancia, que se nos hace difícil despegarnos y deshacernos de ellos. Y esto pues se conviertan en cadenas después. Ya mencioné al principio que la palabra Pascua significa pasar en alto o pasar de largo. Lo que hace referencia a que después de que cada familia consuma el cordero asado, el pan sin levadura y las hierbas amargas,
el ángel del Señor, el ángel destructor, pasará por Egipto hiriendo mortalmente. Esta será una de las últimas plagas que Dios mandará a Egipto para que deje en libertad al pueblo de Dios. Y las casas que estarán marcadas con la sangre del cordero que fue sacrificado a Dios. Entonces Dios pasará de largo, pasará de alto. O sea, ahí el ángel destructor del Señor no impactará a los primogénitos. Y este es el sentido de la Gran Pascua, que Dios salva a su pueblo, lo libera para que viva en la libertad de ser el pueblo de Dios. Y aquí está nuestro sentido de la Eucaristía para nosotros. Jesús, su cuerpo y su sangre representada en el pan y vino, pues representan la nueva Pascua para nosotros. Cuando nos atrevemos a recibir al cuerpo de Jesús en la Sagrada Eucaristía y el cáliz y beber su sangre en su cáliz, pues estamos en cierta manera reviviendo este acto de salvación, de liberación. Por eso no podemos ser simplemente participantes como observadores. Tenemos que ser participantes activos en los cuales nuestras vidas, nuestra experiencia en el momento en que nos encontramos esté en juego, donde invitamos a Dios para que nos ilumine con su gracia para poder identificar aquello que nos separa, aquello que nos impide vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios, y para que el revivir este sacramento sea para nosotros una nueva liberación. Y este sentido de la Gran Pascua puede ser personal, puede ser de familia, puede ser también comunitario o colectivo, porque cada uno estamos viviendo unos eventos personales también como de familia y como de comunidad, y es ahí donde Dios se hace presente para llamarnos, para decirnos: tú también eres mi hijo, eres mi hija, tú también eres pueblo santo, por ti he venido para salvarte, para redimirte, para regresarte a la dignidad para la cual fuiste creado, ¿no? Así que al ser parte de esta celebración solemne, ponemos en el altar nuestras vidas, ya sea personal, de familia o de la comunidad, donde Dios viene para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos y poderle responder en libertad a la vida a la cual Él nos llama en Jesucristo. En la segunda lectura de hoy, que viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, tenemos quizás una de las primeras referencias por escrito de lo que fue en los principios la Eucaristía. Las cartas de San Pablo son los primeros documentos en escrito que se cree que fueron escritos y que son parte del Nuevo Testamento, y es Pablo quien describe en esta forma tan simple y sencilla el acto sacramental de la Eucaristía en aquellos tiempos. Dice Pablo: yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y lo dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Jesús es el Cordero de Dios que se dona, que se entrega para nuestra salvación, como lo fue el Cordero en aquella primera celebración en Egipto, cuando se ofreció ese cordero y con su sangre marcaron los postes y los dinteles de sus casas. Es la sangre de Jesucristo derramada por nosotros. Recordamos que en la mentalidad judía la vida se encuentra en la sangre, así que cuando decimos derramar su sangre es dar su vida misma. Dice San Pablo: lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Así que aquí tenemos
los primeros escritos sobre la Eucaristía, cómo se celebraba en estas comunidades primitivas, en Corinto particularmente, que recordamos que eran una comunidad mixta entre judíos y no judíos, que eran parte de la comunidad cristiana. Ahora, el evangelio de hoy es un evangelio muy interesante porque no habla mucho de la Eucaristía. Tienen por entendido que el trasfondo es la cena de Pascua, ¿no? Pero el evangelio de esta misa de Jueves Santo no entra en detalles como lo hacen Lucas y Mateo particularmente. Tenemos aquí un sentido del significado de la celebración eucarística muy interesante, que lo conecta el evangelista Juan con el amor expresado o manifestado en el servicio, el cual Jesús mismo lo modela para sus discípulos y también para con nosotros. Dice el Evangelio: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, hasta la muerte misma. Dice, cuando llegó, ahora tenemos aquí la institución de la Sagrada Eucaristía, pero manifestada en el amor, en el servicio. Cuando dice, en el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y secárselos con la toalla con la cual se había ceñido. Cuando llegó a Simón, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús lo replicó, lo que estoy haciendo ahora tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde, ¿no? Así que Jesús, en este acto de servicio, Él siendo el Maestro y el Señor, se rebaja a la postura de un siervo. Y aquí está expresada fundamentalmente cuál es la cualidad fundamental del discípulo de Jesucristo. Es el amor expresado en el servicio. Tristemente para muchos católicos, la Sagrada Eucaristía se ha convertido simplemente en algo personal y devocional que no tiene nada que ver con el servicio al prójimo, ¿no? Y esto es una gran tristeza porque entonces no están entendiendo el sentido de la Eucaristía, tal y como aquí Jesús nos lo expresa en este Evangelio de Juan. Muy bien, hermanos, pues que este día santo, Jueves Santo, pues nos ayude a entrar a este gran misterio tanto de la pasión de Jesucristo como de la Sagrada Eucaristía, en el cual Dios viene para alimentarnos, viene para salvarnos, viene también para reconstituirnos pueblo santo. ¿Para qué? Para el servicio del amor expresado en el servicio al prójimo, particularmente a los más vulnerables, a los más necesitados. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.